Este es el planeta Tierra, estos son los continentes, lo que está en negro, el color que está aquí, el rojo al azul, es la temperatura. ¿Cómo funcionan las corrientes y cuál es la función de las corrientes y de la atmósfera? En la parte más caliente es la parte del Ecuador, como todos sabemos, ahí pega el sol más fuerte. ¿Y qué es lo que ocurre con las corrientes, tanto marinas como eólicas? Es decir, el aire y las corrientes de agua. En las partes más calientes, que son estas de acá, y son las partes más calientes porque es donde se encuentran muchos arrecifes, son zonas muy someras, 20 metros a 40 metros, que es muy somero realmente. En esas zonas se calienta más el agua. Una vez que se calienta el agua en esta zona de acá, lo que tratamos de hacer es enfriar el planeta de alguna manera o tratar de nivelar la temperatura. ¿Cómo se nivela la temperatura? Aquí, que es más frío, más caliente, perdón, lo mandamos hacia el polo norte y hacia el polo sur, que son las zonas más frías. Y una vez que llegan allá, regresan. Entonces tratamos de hacer este tipo de círculos. Eso es lo que estábamos viendo en la gráfica anterior. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente, por favor. Una vez que tenemos eso, tenemos que ver qué tan rápido podemos mover la temperatura para poder homogenizar todo. El agua se mueve a 1 metro por segundo. El aire se mueve a 3 metros por segundo. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes qué tan rápido camina uno lo que puede hacer es contar 1 segundo y ver qué tanto se está moviendo en ese segundo. Generalmente uno se mueve entre 50 centímetros a 1 metro por segundo. Lo importante aquí es que el aire se mueve 3 veces más rápido que el océano. Esto significa que la atmósfera es más importante para poder nivelar la temperatura que el océano. Y en este caso, ¿cuál sería la importancia del océano entonces? La importancia del océano es que en las noches el sol no va a pegar en el agua, o sea, es decir, en las noches tenemos más frío. Y lo que hace el océano es emitir calor del océano, o sea, del agua, hacia la atmósfera, para poder mantener la temperatura que tenemos. Gracias a eso es que hay vida, por ejemplo, en Alaska o en el Polo Sur, en todas esas zonas podemos tener vida porque la temperatura se trata de igualar. Siguiente, por favor. ¿Cómo funciona todo esto? En la zona del Ecuador estamos evaporando el agua porque es donde está más caliente, digámoslo así. Todo esto se va hasta la estratosfera, se va a la parte más alta y después se trata de ir a la parte más fría, que serían los polos, y trata de llover, o en este caso de nevar. Siguiente, por favor. Si eso fuese cierto, en las zonas como Veracruz nunca tendríamos lluvia. ¿Por qué no tendríamos lluvia? Porque todo se va hacia la atmósfera en la zona del Ecuador y llega hasta el polo norte. Lo que tenemos son estas celdas, que es la que veíamos hace rato, se llaman celdas de Hartley. Las celdas de Hartley se dan en realidad por la rotación de la Tierra. Es el efecto de Coriolis, no quiero darles así una gran plática de Coriolis, pero básicamente de lo que se trata es de que todo se va hacia el norte y por la rotación de la Tierra, imagínense que ustedes están en uno de esos juegos que está dando vueltas, cuando ustedes tratan de caminar en línea recta, ¿qué va a pasar? Se van a ir moviendo en realidad hacia la derecha si trataran de mantenerse en la misma línea recta. Y eso es lo que ocurre en la Tierra. Cuando el vapor de agua se trata de mover hacia el norte, para tratar de ir en línea recta en realidad se está moviendo hacia el noreste. Estamos reflectándonos hacia acá. Y cada vez que llegamos a un punto en el cual nos movemos paralelos al Ecuador, que nos movemos paralelos al Ecuador, entonces llueve. Estas celdas de Hartley se encuentran en el Ecuador, que aquí es donde llueve, por ejemplo, se encuentran en las latitudes como Veracruz, que es la otra zona donde llueve también, y finalmente se encuentran en las latitudes entre Europa, Washington, la capital de Estados Unidos, esas regiones, que es otra de las zonas que llueve. Y en el ínter, entre todas esas zonas, tenemos desiertos, son zonas en las que no va a soler llover. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué se dan las celdas de Hartley? Por la rotación de la Tierra. Imagínense, y me imagino que todos se han jugado con trompos, o al menos conocen lo que es un trompo. Cuando ustedes agarran un trompo y lo avientan, cuando está empezando a girar, gira casi vertical. La Tierra ya no es nueva, ya tiene ciertos años, entonces empieza a tener una rotación, pues es decir, un juego entre ellas. Estas celdas que estaban aquí, teníamos 3 celdas que eran las zonas de lluvia, era lo que se tendría dada la edad de la Tierra. Lo que estaríamos esperando en 1000 años aproximadamente es que en vez de tener 3 celdas tengamos 2. ¿Y cuál sería una consecuencia de las 2 celdas? Siguiente, por favor. Que en las zonas medias de las celdas tendríamos desiertos y en las zonas donde se juntan las 2 celdas tendríamos zonas de lluvia. ¿Eso en qué nos afecta al cambio climático? ¿Por qué tendríamos que analizarlo nosotros? Bueno, en algunos lugares como Cancún, por ejemplo, que es ahorita zona de interés por lo del sargazo, el estar ampliando estas celdas, el estarlas moviendo hacia el norte, hace que todo el sargazo que antes no llegaba a Cancún, se quedaba aproximadamente a 50 kilómetros hacia el sur, ya está llegando a Cancún. Lo bueno es que es predecible, es decir, cada año podemos saber cuándo va a empezar y cuándo va a terminar. Otro ejemplo de esto es cuando estuvo el derrame de petróleo, que estuvo en Texas, por ejemplo. El derrame de petróleo de Texas no era predecible que se iba a derramar, obviamente no, pero era predecible saber hasta dónde iba a llegar.
Era también muy predecible saber si nos iba a afectar en México o no. Eso se podía saber aún antes de que empezara a desparcerse todo. ¿Cómo se podía saber? Con las temperaturas del agua, simplemente con imágenes de satélite, en todo el mundo se podían checar, no importa dónde esté uno, y viendo dónde estaba más caliente y dónde estaba más frío, se podía ver cuál iba a ser la trayectoria. Sabiendo la densidad del petróleo también, eso lo saben mejor ustedes que yo, podíamos saber cuál era la profundidad a la que iba a llegar ese petróleo y si realmente iba a afectar a algunos lugares o no. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos esperando en un futuro? Que en todas las zonas medias de las celdas nosotros tengamos desierto, y en todas las zonas donde se juntan estas celdas tengamos zonas tropicales como lo que es Veracruz. ¿Cómo afectaría eso? La parte en la que esto afecta es que en las zonas medias tenemos desiertos. En la mañana es muy caliente, por decirlo así, en la noche es muy fría. Entonces, con este cambio climático realmente no es un calentamiento global general. ¿A qué me refiero con esto? A que si ustedes ven las noticias de lo que pasó el invierno que acaba de terminar, hay zonas en la zona media o zonas como Nueva York que tienen inviernos mucho más intensos. ¿Por qué? Porque se están acercando, estas celdas se están moviendo hacia el norte, y una vez que se mueve hacia el norte, lo que está en el centro va a tender a ser más extremo. Durante el invierno va a ser mucho más frío, van a tener tormentas de hielo mucho más frías, y durante el verano va a ser mucho más caliente. Nosotros aquí en Veracruz no lo sentimos en realidad. ¿Por qué no lo sentimos? Porque estamos en una zona tropical, zonas donde suele llover. Entonces nosotros, por el cambio normal de la Tierra, no deberíamos de sentir un cambio de temperatura en estas regiones. Siguiente, por favor. Entonces, el cambio climático, ¿qué es lo que lo genera? ¿Es un efecto natural o es un efecto del ser humano? Esa sería la siguiente pregunta. La respuesta sería que es un efecto de los dos. Siguiente, por favor. En la parte de los desiertos o en la parte media, es un efecto natural. Y en la parte tropical, donde estamos nosotros, por ejemplo en Veracruz o en la zona de Yucatán, sería un efecto del ser humano. ¿Cómo funciona eso? Hace 30,000 años aproximadamente estuvo una época como la que tenemos ahorita, un calentamiento global. Hace 15,000 años hubo una glaciación. No sé si hayan visto la película de la Era del Hielo. Para todos los que la hayan visto, esta era la época o sea, era la temporada de la época del hielo. Y ahorita nos encontramos acá. Siguiente, por favor. De forma, creo que me comí una gráfica. De forma natural, ¿qué tanto podemos regresar al anterior, por favor? Bueno, de forma, aquí está, esta era la siguiente. De forma natural, ¿qué tanto estaríamos esperando que se caliente la Tierra todavía? Si ustedes se fijan, nos encontramos aquí con la temperatura que hay actualmente en la ciudad de Veracruz, en la Ciudad de México, en la ciudad que ustedes escojan. Si se fijan, todavía nos falta que aumente la temperatura. ¿Durante cuánto tiempo? Aproximadamente una rayita, estaríamos hablando de 1000 años. Entonces, el calentamiento global, todavía no hemos llegado a la peor parte de forma natural. Estaríamos esperando todavía 1000 años más para llegar a la etapa que estuvimos hace 30,000 años y hace 60,000 años y así sucesivamente. Es un proceso natural. Entonces, nos faltan 1000 años para llegar al punto máximo en temperatura. Siguiente, por favor. Ahora sí, entonces, ¿cuál sería la consecuencia de esto? La siguiente, por favor. Una de las consecuencias podría ser en el océano. Por ejemplo, este es un perfil de temperaturas del océano. La mitad del oxígeno que nosotros respiramos viene del océano, no viene de la Tierra. ¿Cuál es la ventaja que tenemos respecto a eso? Que si nosotros empezamos a cortar todos los árboles que hay ahorita en la Tierra, todavía tenemos una reserva de oxígeno que proviene del océano. El problema es que si nosotros aumentamos la temperatura del océano, que es algo natural, al momento de aumentarla, la cantidad se llama fitoplancton, que sería como el pasto que está en el océano, empieza a morir muchos de ellos. Y en el momento en el que empiezan a morir o a decrecer su población, la cantidad de oxígeno que va a provenir de los océanos va a disminuir. Por otro lado, el ser humano, no lo niego, a veces arroja basura al océano, como ya lo mencionaban anteriormente, y sobre todo en la zona costera. Todo eso hace como una nata de aceite en ocasiones, que hace que todos los organismos que están abajo, es decir, el pasto que está en el océano, se empiece a morir. Y una vez que se muere, ese 50% de oxígeno que solíamos tener, también se va a ver reducido, independientemente de la tala de árboles. Siguiente, por favor. Otra consecuencia de ello son los terremotos y los huracanes. Uno podría decir, bueno, ¿qué caso tiene o qué efecto tienen los huracanes, los terremotos con el cambio climático? No hay una relación, pero la realidad es que sí le existe. Si ustedes se fijan, este es el Polo Sur. El Polo Sur es una isla, a diferencia del Polo Norte, que es simplemente hielo congelado. Si nosotros derretimos el Polo Norte, lo único que puede pasar es que el nivel del mar aumente. De ahí no hay ningún otro efecto. Pero ¿qué pasa si el Polo Sur se empieza a descongelar? Ahorita con el cambio climático, imagínense que está el Polo Sur aquí y tenemos una capa de hielo de 50 metros. Una vez que empieza a calentarse, todo se calienta muy rápido. Esa es la diferencia con antes. Y una vez que se calienta rápido, ¿qué pasa con la placa tectónica que estaba abajo? Imagínense que es una mano. Esa capa tectónica sube rápidamente.
Y entonces, ¿qué tendríamos nosotros en la Ciudad de México, por ejemplo, o en la zona de Guerrero? ¿Cómo lo podemos sentir? Con terremotos más fuertes. ¿Por qué son terremotos más fuertes? Porque tenemos placas tectónicas que están pegadas. En cuanto la placa tectónica que está en el polo sur empieza a subir rápido, se empiezan a mover todos. Entonces empieza a temblar en Chile, después en Perú y después en la Ciudad de México. Esos terremotos no van a ser mayores a los, digamos, no vamos a tener un número mayor de terremotos que los que solíamos tener. Eso sería falso. Antes teníamos muchos terremotos, pero eran chiquitos. ¿Por qué? Porque no alcanzábamos a derretir todo el polo sur. Entonces, conforme empezábamos a derretir las cosas, había muchos terremotos chiquitos. Ahorita, en vez de tener 10 terremotos, tenemos uno solo, porque se descongela rápido el polo sur. Pero ese único que tenemos tiene que ser de mayor intensidad. Lo mismo ocurre con los huracanes y con los nortes. Ahorita tenemos que tener una menor cantidad de huracanes o de nortes, pero la intensidad con la que llegan va a ser mayor. Siguiente, por favor. ¿Cómo funciona el cambio climático de forma natural? Digamos, no metiendo al hombre. ¿Por qué no quiero meter al hombre en esta primera parte? Porque si ustedes se fijan, el cambio climático empezó hace 30.000 años, y antes de esos 60.000 años había otra parte de gran temperatura. Todos estamos familiarizados con el Sol y la Tierra, y todos sabemos que cuando la Tierra está hasta acá, tenemos un invierno, y cuando la Tierra está acá, tenemos un verano, ¿cierto? Siguiente, por favor. Lo mismo ocurre con nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar, la Vía Láctea, se encuentra aquí, en las orillas de lo que es todo el universo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en realidad? Cuando nosotros nos encontramos acá, tenemos una etapa de glaciación, o cuando estamos acá. Ahorita nuestro sistema solar se encuentra aquí. Estos son un montón de soles, o un montón de galaxias que se encuentran en la parte del centro. Cuando nosotros nos encontramos aquí, que es lo que estamos viendo en este momento, lo que tenemos es una especie de verano, pero a gran escala. Entonces, ese es el calentamiento global que tenemos. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en movernos del verano al invierno? Son 15.000 años. Ahorita nos faltan 1.000 años más para llegar a la parte máxima de ese verano general. Siguiente, por favor. ¿Cómo funciona todo ahora en cuanto al Sol y a lo que sería el ser humano? Hay una relación que se tiene con la longitud de onda respecto a la temperatura. ¿Y qué sería la longitud de onda en este caso? Es qué tanto se calientan las cosas. Si algo está muy caliente, por ejemplo un auto, ustedes prenden el auto y tienen el motor, es muy caliente, la longitud de onda, en este caso la relación es inversa, tendría que ser más larga, más chica, perdón, o sea, mientras más grandes sean. Siguiente, por favor. ¿Y eso cómo nos afectaría? En la zona de los desiertos no tenemos atmósfera. Entonces, sí hay atmósfera porque tenemos aire y podemos respirar, pero digamos no hay mucha humedad, no hay muchas cosas. Todo el sol que llega en la zona de los desiertos choca con la arena y en la noche o instantáneamente se tiene que regresar. ¿Eso qué es lo que nos dice? Que si nosotros pusiéramos una fábrica aquí sería ideal. ¿Por qué? Porque todo el calor que estamos generando en la zona de los desiertos se nos va a ir. ¿Cómo podemos ver que eso sea cierto? Porque en las mañanas en un desierto hace mucho calor, pero en las noches hace mucho frío porque no hay forma de detener ese calor. Claro, poner una fábrica en un desierto es imposible porque no hay agua. Siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que tenemos en las zonas como Veracruz o en todas estas regiones? Tenemos un montón de agua en forma de vapor. Si ustedes salen el día de hoy o el día de ayer, se darán cuenta que había muchas nubes. ¿Y qué es lo que ocurre? Generalmente la radiación del sol no penetra al 100% en estas regiones. Entonces, ¿qué es lo que hace que en las regiones que no sean de desierto como Veracruz exista un calentamiento que sea mayor al esperado? En las ciudades como Veracruz tenemos, bueno, en casi todas las ciudades tropicales tenemos fábricas o tenemos autos que están emitiendo calor. Esas ondas no logran cruzar, es lo que se llama efecto invernadero en algunas ocasiones, llegan hasta este punto y en vez de irse, como en los desiertos, se regresa a la Tierra. Entonces, cada vez que nosotros prendemos un auto, tal vez aumentamos en menos de 1 grado la temperatura de forma puntual, pero ese menos de 1 grado que nosotros estamos aumentando llega hasta acá y se nos va a estar regresando siempre. ¿Hasta qué punto se nos va a estar regresando? Hasta el momento en el cual ya no haya nubes en esta región. Ahora, este es un problema el cual el ser humano ha estado interviniendo de forma continua. ¿Cómo lo podemos ver? Simplemente ahorita nosotros estamos aquí en este salón y tenemos un aire acondicionado. Yo lo admito, en la casa tengo aire acondicionado, en la oficina uso aire acondicionado y en el auto uso aire acondicionado también. ¿Cómo funcionarían los aires acondicionados? Tenemos aquí una zona muy fría, pero en donde está la condensadora tiene que ser una zona muy caliente. Entonces lo que tenemos allá es un punto en el cual se está emitiendo ese calor. Entonces de forma puntual estamos mandando radiación hacia la atmósfera que se nos va a regresar y vamos a aumentar la temperatura. ¿Cuál sería la idea general de todo esto? Que en las zonas de desierto, por ejemplo, o en las zonas donde haya bosques,
la temperatura está cambiando no por el ser humano nada más, no digo que el ser humano no influye, sí influye, pero en gran medida es una cuestión natural del planeta que tenemos, de cómo está orbitando alrededor de la galaxia. Y en regiones tropicales como Veracruz, como Yucatán, la temperatura está aumentando no nada más por ese cambio natural que se tiene, sino también por todos los autos que tenemos y todas las fábricas que estamos produciendo calor. Siguiente, muchas gracias por escuchar la plática. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda, algo que quieran saber? Saquen toda la información, sabe mucho. Sabe demasiado, ¿no? Solicitamos nuevamente la presencia a este estrado del ingeniero Alfredo Sosa Godínez.